Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. Y en este día vamos a permitir que nuestro Señor Jesús nos enseñe, como enseñó a sus discípulos, a orar. En Lucas, el capítulo 11, en el versículo 1 dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces vemos que, como de costumbre, nuestro Señor Jesús se apartó a un lugar solitario a orar. Si nos damos cuenta bien en los evangelios, siempre cuando nuestro Señor Jesús se apartaba a un lugar a solas para orar, se llevaba con él a Pedro, a Santiago y a Juan. Entonces podríamos decir que estos son sus discípulos, quienes le hablaron estas palabras. No sabían orar. Hasta ese momento no sabían orar. Pero al ver que su maestro, nuestro Señor Jesús, oraba y lo hacía seguido, entonces ellos se acercan y le dicen: Señor, enséñanos a nosotros a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. En Mateo 6, 5 al 6 dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces dice nuestro Señor Jesús: está bien, los voy a enseñar a orar. Para empezar, no ores como los hipócritas, parados en la sinagoga y en las esquinas de las calles. Pero nos haríamos la pregunta: ¿por qué nuestro Señor Jesús dice no ores como oran los hipócritas? ¿Qué quiere dar a entender? ¿Será que cuando vas a la iglesia y te paras a orar con un micrófono, eso te hace un hipócrita? ¿Será que de eso está hablando nuestro Señor Jesús? Vamos a ver más adelante qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesús. Dice que ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, pero ellos no lo hacen con la intención de llegar hasta nuestro Padre Celestial con sus palabras, sino que lo hacen para ser visto por los hombres. Un hipócrita es una persona que habla lo que no hace, que pretende ser lo que no es, que finge ser lo que no es. Ese es un hipócrita. Entonces, en los tiempos que nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra, abundaban estas personas. Ellos enseñaban las leyes de Dios. Ellos decían: yo soy un hijo de Dios. Y cuando ellos hacían sus cosas, cuando daban limosnas, cuando oraban, cuando ayunaban, lo hacían en público para que todos digan: realmente este es un hijo de Dios. Pero nuestro Señor Jesús, conociendo el corazón de ellos, les dice a sus discípulos: no ores como esos hipócritas, con un corazón lleno de maldad, lleno de suciedad, lleno de corrupción. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces dice nuestro Señor Jesús: no hay necesidad de que tú te pares en las sinagogas o en las esquinas de las calles a gritar tus oraciones para que todos digan: este es un santo, este es un hijo de Dios. No, dice nuestro Señor Jesús. Tú enciérrate en tu cuarto, órale a tu Padre que mira y escucha en secreto, y Él te recompensará en público. Pero, ¿por qué será que nuestro Señor Jesús llamaba hipócrita a estas personas que oraban de esa manera? Que oraban en alta voz, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. En el libro de Lucas, el capítulo 18, del 10 al 14, nos dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, siendo que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los maestros de la ley en los tiempos de nuestro Señor Jesús se llamaban fariseos. Entonces nuestro Señor Jesús compone una parábola sobre un fariseo y un publicano. Una parábola sabemos que es una corta historia con una lección moral para nuestra vida. Entonces dice que entraron estos 2 hombres al templo. El fariseo, el maestro de la ley, se presenta delante de Dios y ora consigo mismo, dice, y le dice a Dios: Señor, yo te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. O sea, justificándose a sí mismo. Dice: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No me hace falta hacer más. Pero dice que el publicano, o sea, el pecador, reconociendo que es un pecador, dice que llega humillado delante de Dios. Ni siquiera tenía valor para levantar su cabeza y poner su mirada al cielo, golpeándose de pecho. Reconoce que es un pecador delante de Dios. Y le dice al Señor que tenga misericordia de él, que es un pecador. Se humilló delante de Dios. Y dice nuestro Señor Jesús: este publicano, este pecador, salió justificado delante de Dios. Pero el fariseo, el maestro de la ley, que venía con esa seguridad de que él guarda los mandamientos de Dios, que él es fiel, que él es justo, justificándose delante de Dios, no pudo ser justificado. Así es que lo que hacía hipócritas a las personas en el tiempo de nuestro Señor Jesús es que fingían ser lo que no son. Pretendían ser lo que no son. Eran maestros de la ley, pero no vivían en la ley de Dios. Eso es lo que los hacía hipócritas. No era su oración en las sinagogas o en las esquinas de las calles, sino que ellos lo hacían para ser vistos por los hombres, para que los hombres al mirarlos digan: no, estos sí son justos, estos son santos, estos son hijos de Dios. Pero vemos que nuestro Señor Jesús no aconseja que lo hagamos de esa manera, o no nos enseña a hacerlo de esa manera. ¿Y por qué podemos tener esa seguridad de que lo que hacía hipócritas a estas personas no era su oración, sino su corazón corrupto? Vamos a ver en Segunda de Crónicas, el capítulo 6, en el versículo 13 nos dice así: porque Salomón había hecho un estrado de bronce, de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho, y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo. Y luego podemos ver que continúa la oración de Salomón, desde ese versículo 13 hasta el 42. Entonces dice que Salomón se arrodilló en este altar de bronce, delante de toda la multitud, y oraba. Y eso no lo hizo un hipócrita. Pero no lo hizo un hipócrita la oración que él hacía en público, porque su corazón estaba dedicado a Dios. Él buscaba sabiduría en Dios, o sea, buscaba las enseñanzas de Dios para ser guiado por Dios. Y de esa manera, él oraba delante de toda la congregación, y eso no lo hacía él un hipócrita. Pero no vamos a aprender del rey Salomón, sino que vamos a aprender del que nos está enseñando en este día, nuestro Señor Jesús. En Mateo 14:23 dice:
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces dice que nuestro Señor Jesús enseñaba en ese día que sucedió esto. Cuando terminó de enseñar, despidió a la multitud, se retiró a un monte a solas a orar. Entonces es nuestro Señor Jesús quien dijo, cuando tú vayas a orar, enciérrate en tu cuarto. Ora a solas. Órale a tu Padre que escucha y mira en secreto, y Él te recompensará en público. Entonces Él no solo nos da estas enseñanzas, sino que Él actúa conforme a sus enseñanzas. Entonces dice que Él también así lo hacía. Despedida la multitud, subió a un monte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Solo nuestro Señor Jesús estaba orando. En Mateo 6 del 7 al 8 dice, Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces, primero dice que nuestro Señor Jesús, despedida a la multitud, ya de tarde se retiró a un monte para orar. Ahí le alcanzó la noche y se pasó la noche orando delante de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso. O sea, hablando con nuestro Padre Celestial. Entonces nuestro Señor Jesús se retiraba a solas a orar. Luego en Marcos dice que temprano de madrugada, cuando era de noche aún, nuestro Señor Jesús se retiró a un lugar desierto, a un lugar solitario, a orar. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús nos enseña que para la oración, para hablarle a nuestro Padre Celestial, es necesario estar a solas. Enciérrate en tu cuarto, dijo nuestro Señor Jesús. Ahí, órale a tu Padre que está en secreto, y Él te recompensará en público. En Mateo 6, 7 al 8 dice, y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces dice nuestro Señor Jesús, cuando tú ores, enciérrate en tu cuarto, ora a solas, a tu Padre Celestial, que mira y que escucha en secreto, y Él te recompensará en público. Y cuando estés orando, no repitas lo mismo y lo mismo, porque los que repiten lo mismo y lo mismo no son hijos de Dios, sino que son gentiles, o sea, mundanos. Entonces dice nuestro Señor Jesús, cuando tú estés orando, no repitas y repitas lo mismo. Y vamos a ver la oración ahora, que podemos encontrar en Mateo 6, del 9 al 13. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces nuestro Señor Jesús le enseña a sus discípulos. Pero si nosotros nos damos cuenta en el principio, vemos que los discípulos de nuestro Señor Jesús se acercan a Él y le dicen, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Entonces quiere dar a entender que los discípulos hasta en ese momento no sabían orar. Entonces, cuando una persona no sabe orar, dice nuestro Señor Jesús, aquí está esta oración para ellos, que es la que acabamos de leer. Pero si nos damos cuenta bien, nuestro Señor Jesús no manda a sus discípulos. Aquí está esta oración, repítelo 2, 3, 4, 5 y hasta 10 veces. Como en este tiempo hay muchas personas que lo hacen. Dice nuestro Señor Jesús dio esta oración, el Padre Nuestro. Anda y repítelo 2, 5 hasta 10 veces. Eso lo hacen los gentiles, no lo hacen los hijos de Dios o los cristianos. Y no estamos hablando en nuestras propias palabras, sino que nuestro Señor Jesús lo dijo. No repitas y repitas lo mismo y lo mismo, porque eso lo hacen los gentiles. No lo hacen mis discípulos, no lo hacen mis seguidores, no lo hacen los hijos de Dios.
Así es que si no sabes orar, puedes repetir esta oración, pero una sola vez, no repetirlo tantas veces, porque vemos que nuestro Señor Jesús no mandó a repetir tantas veces. Al contrario, dijo que los que repiten y repiten se comparan con los gentiles y no pueden ser hijos de Dios. Un gentil no es un hijo de Dios, sino que un mundano. Así es que son los mundanos que repiten y repiten tantas veces. Y estas enseñanzas no son mías, sino de nuestro Señor Jesús. Y no son para ofender a ninguno, sino para que aprendamos de nuestro Señor Jesús. Y luego, cuando ya hayamos aprendido lo suficiente, o ya hayamos andado detrás de nuestro Señor Jesús lo suficiente, entenderemos esto. La oración de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 17. Nuestro Señor Jesús hizo una oración. Pero quizá nosotros podríamos preguntarnos, si no lo hizo en público, ¿cómo es de que está registrado en este Evangelio de Juan? Si nos damos cuenta, como ya lo dijimos antes, en los Evangelios podemos encontrar de que cuando nuestro Señor Jesús se retiraba a orar a solas, siempre se llevaba a Pedro, a Santiago y a Juan. Ellos eran testigos de todas las cosas que hacía nuestro Señor Jesús mientras se retiraba aparte. Y si nos damos cuenta, en el único evangelio donde aparece esta oración es en Juan el capítulo 17. Así es que esta oración tampoco fue en público. Esta oración fue cuando nuestro Señor Jesús se encontraba orando a solas, antes de que fuera capturado para ser crucificado. Entonces, cuando ya hayamos aprendido a orar, será cuando podamos meditar en esta oración de Juan el capítulo 17 de nuestro Señor Jesús. Y ahí aprenderemos a hablar un poco más con Dios y sabremos cómo pedirle a Dios o qué pedirle a Dios. Luego en Mateo 6, el capítulo 6, el versículo 14 y 15 nos dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Entonces vemos que en medio de la oración que nuestro Señor Jesús les enseña a sus discípulos, dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Entonces, si estamos diciéndole a Dios que perdone nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestro prójimo y no sabemos perdonar, estaríamos diciéndole a Dios que no sepa perdonarnos tampoco. Entonces dice nuestro Señor Jesús que cuando vas a orar, procura primero estar en paz con tu prójimo, para que tu oración sea escuchada, para que seas perdonado y para que Dios te dé de su bendición. Entonces, cuando vas a orar, primero medita en cómo está tu vida. Si tienes algún problema con una persona, arregla tu problema primero. Pide perdón y perdona antes de orar. Entonces tu oración será escuchada. Lindos son las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Primero vemos que sus discípulos se acercan y dicen: Señor, hasta ahora nosotros no sabemos orar. Como quizá en este mundo hay muchos que no sabemos orar. Pero le dicen a nuestro Señor Jesús: tú enséñanos a orar. Y nuestro Señor Jesús empieza diciéndoles: no ores como los hipócritas. Tú no tienes necesidad de estar gritando en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Pero sabemos que la hipocresía no estaba en la oración, estaba en el corazón sucio de donde salían esas palabras de oración. Entonces nuestro Señor Jesús les dice: no sigas los ejemplos de ellos. Cuando tú vayas a orar, enciérrate en tu cuarto. Órale a tu Padre que escucha y mira en secreto, y Él te recompensará en público. Luego les cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo tratando de justificarse a sí mismo delante de Dios, y el publicano dándose de golpes en el pecho por el dolor y la culpa que el pecado imponía a su vida.
pero le rogaba a Dios que le perdonara sus pecados. Vemos que el publicano salió justificado, pero el fariseo, el maestro de la ley, el que creía que lo tenía todo, no pudo ser justificado delante de Dios, sino que su culpa permanecía en él, porque él se justificaba a sí mismo. Entonces andemos en humildad delante de Dios, para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. Y no oremos condenando a otros, sino que simplemente roguémosle a Dios por nuestra vida y por el perdón de nuestros pecados, y también por el perdón de los que nos ofenden a nosotros. Luego vemos que Dios nos muestra por medio de la Biblia que Salomón también oró en público. Oró delante de toda la congregación de Israel. Eso no lo hizo un hipócrita él, porque su corazón estaba dedicado al Señor. Tenía un corazón puro, sincero, dedicado al Señor. Y él oró en público. Pero estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesús. Y vemos que nuestro Señor Jesús, en una ocasión registrada en la Biblia, se apartó para orar en la noche. En otra ocasión, muy temprano de madrugada, cuando era oscuro aún, se apartó para orar delante de Dios. O sea, oraba a solas, él con Dios. Y de él estamos aprendiendo en este día. Luego le da esta oración a sus discípulos que podemos encontrar en Mateo, el capítulo 6, del 9 al 13. Que es una oración que deben hacer todas las personas que están empezando a ser cristianos todavía, que no saben orar todavía. Con esta oración, nuestro Señor Jesús nos invita a empezar. Pero vemos que también dice que no hay necesidad que porque esta oración Jesús lo dio, lo repitas tantas veces. Porque los que repiten son gentiles, son mundanos, no son hijos de Dios. Así es que no hay necesidad de repetir tantas veces el Padre Nuestro para que Dios pueda escucharnos. Dios no está sordo, Dios nos escucha. Así es que con una vez que lo repitamos es suficiente si esa es la oración que hacemos, porque todavía no hemos aprendido a orar como Jesús oraba. Entonces, si hacemos esta oración, es una sola vez, luego amén. No hay necesidad de repetirlo tantas veces, porque no somos gentiles, no somos mundanos, sino que somos cristianos, hijos de Dios. Luego dice nuestro Señor Jesús, procura perdonar cuando estés orando, para que así como tú perdonas, Dios te perdone a ti también. Así es que si tenemos un corazón lleno de maldad, lleno de odio, lleno de amargura, tristemente nuestras oraciones no pueden llegar a Dios. No podemos ser perdonados con un corazón así. Y no estamos aquí para juzgar ni condenar a ninguno. Por eso no estamos mencionando nombre de ninguno. Al contrario, el nombre de nuestro Señor Jesús ponemos por delante de nosotros, porque Él es quien nos enseña en este día. Y deseamos que en este día la bendición de Dios por medio de esta enseñanza sea para la vida de cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.